Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. En el videocoti de hoy tengo un súper invitado, que es el jefe de los podcasts, y os vamos a hablar sobre el podcast de una mami crafter. Él es Sune. Hola, soy Sune. Saluda a la comunidad de YouTube. Muy buenas a todos. Él es el responsable de que mis podcasts sean tan chulos porque los edita. Yo le paso un audio un poco así como poca cosa y él los convierte en ese podcast maravilloso que escucháis. Así que hoy os voy a explicar todo sobre el podcast. También os vamos a decir una súper novedad también sobre el podcast que creo que os va a gustar mucho a los que rondáis por aquí por YouTube. Y vamos allá con Mami Crafter, el podcast. Como ya sabéis, hace unas semanas que empezamos el podcast, que lo podéis escuchar por varias plataformas donde él ahora os va a explicar bien dónde lo podéis escuchar y donde os podéis suscribir para recibir notificaciones cada vez que se publica un episodio nuevo. El podcast es simplemente un audio que tú puedes escuchar cuando te vaya bien, pues por ejemplo si estamos cocinando, si estamos de camino al trabajo en el coche, y era un formato nuevo y diferente que yo cuando iba a los talleres de costura me daba la sensación de que solo hablando se podían resolver muchas dudas sobre costura y me apeteció mucho hacer un podcast de costura y de ahí contacté con él para que me editase los audios y creáramos ese podcast que ya muchas de vosotras ya lo habéis escuchado. El podcast es de costura, es muy posible que también añadamos algún día un podcotis, que será un podcast que no tiene que ver 100% con la costura, pero será otra de las cosas como las que os comentamos por aquí en los videocotis. Bueno, si tenéis alguna duda sobre costura me la podéis hacer llegar al mail o en privado en Instagram o de cualquiera de las maneras que normalmente me hacéis llegar vuestras dudas y vuestras consultas y vuestras sugerencias. Ahora os voy a dar paso a él para que os explique exactamente qué es un podcast. Sune, ¿qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? Primero he de decir que editar tu podcast está muy fácil porque lo explicas súper bien, se nota que eres youtuber y que hablas ahí. Pero es que yo quería ayuda, ¿vale? No quería editarlo yo, quería que él lo hiciera, que lo hace muy bien. Bueno, a ver, un podcast, ya lo has dicho muy bien, es un... Bueno, también puede ser en vídeo, pero dejaremos aparte, porque si no hay más líos. Es un programa en audio que se escucha por internet, se puede escuchar en iTunes, en Spreaker, en iVoox, todas estas son aplicaciones. Bueno, iTunes más bien es una aplicación del móvil de iPhone que se llama Podcast, que lo tenéis todos puestos. Perdón. El podcast se puede escuchar en iTunes, en Spreaker y en iVoox. La aplicación Podcast del iPhone, aquí se puede escuchar. Un podcast. Y también se va a poder escuchar ahora en otro sitio, ¿no? Esa es la novedad que os queríamos contar. Vamos a introducir el podcast en YouTube, pero va a ser con una imagen estática. Ya veréis que simplemente pues lo vais a poder escuchar todo el audio y vais a ver una imagen que tiene que ver con el contenido de ese podcast, pero vais a tener todos los episodios metidos en YouTube. Vamos a abrir una nueva sección que se llama El Podcast o Mami Crafter el Podcast y allí vais a poder encontrar todos y cada uno de los episodios, desde la presentación del primer día hasta todos los episodios tal cual los vayamos colgando en todas las aplicaciones que Sune os ha explicado, pues también las vamos a colgar en YouTube. Así que si sois más usuarios de YouTube y os gusta más YouTube, es tan sencillo como activar el play de YouTube y simplemente tenéis que escuchar mientras coséis, mientras cocináis o mientras hacéis lo que queráis. Ahí está. Aunque lo suyo es escucharlo en podcast, ¿eh? Yo lo pongo en YouTube porque sé que la gente consume YouTube. Pero yo soy más partidario de porque el podcast puedes sincronizarlo en el coche, con el Bluetooth, con el cablecito este del AUX. Sí. Y lo puedes escuchar en todos los sitios. Una cosa que se me ha olvidado deciros es que el podcast siempre lleva asociado un post en el blog donde yo os complemento con un montón de información, con otros vídeos que tienen que ver que ya están en el canal, con algún otro post anterior que igual creo que os puede interesar, y siempre va un post en el podcast donde os recomiendo muchísimas cosas, así que no solo es el audio, sino que si queréis más información y ampliar cosas, siempre podéis ir a ese post. Perfecto. Vale. ¿Qué más quieres saber del podcast? ¿Queréis saber algo más de los podcasts? Esto sería genial que ahora tuviéramos un directo de Instagram donde alguien saliera y dijera, ¿necesitas saber esto? Dale. Sí, deberíamos haberlo hecho a la vez. Bueno, vamos a dejar esto aquí y vamos a hacer un directo en Instagram. Bueno, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya quedado claro qué es un podcast, que si lo queréis escuchar ya sabéis que vayáis por aquí a la sección del podcast si lo escucháis, o si no, a todas esas aplicaciones que Sune os ha dicho. Oye, ¿a que nunca te han despedido en un vídeo dando un beso? ¡Ah! ¡Adeu! Y hablaros de mucho...
Ya lleva demasiado rato hablando ahí, el rollo sin parar, ¿eh? Yo que iba a aplaudir y iba a hacer. ¡Hala, Verilla! ¡Qué bien! Ah, no sé dónde me he quedado. Ay, ay. ¿Dónde me he quedado? No estabas escuchando. Sí, sí, claro. Claro que tengo que hacer esta tarde. Claro que sí te has escuchado, pero has dicho muchas que de hecho iba a decirte ¡qué bien! Con todo lo he explicado. Adiós. Bueno, ya encontré. Estaba diciendo que, que a veces habla en los podcasts. Ah, vale. ¿No? Que a veces hablan podcasts en el podcast. Vale.